Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que super bem. Estamos de volta e que alegria, verdade, pastor, que estamos aqui para poder compartilhar mais uma emissão deste estudo tão importante e edificante, com seriedade e muitas responsabilidades também, com respeito a lo que estamos estudando. Paz del Señor, Pastora Marcia, y a cada uno de los que están compartiendo con nosotros este estudio de Romanos. Pretendemos llegar a los 16 capítulos, pero parece que como esperanza de pobre se va tardando porque solamente estamos en el capítulo 1 y no sé cuántos programas ya hoy, Pastora Marcia. Estamos completando hoy a quarta parte deste estudo que está sendo apasionante. Alguém está escrevendo aí, nos está hablando, llamando, perguntando, e que importante é que está resultando muita edificação para nossos queridos amigos que estão aí sempre apoiando, compartilhando, nos assistindo desde a página do Facebook de Assembleia de Deus Paraguaia Oficial y también en YouTube, Estudio 7 ADP. Muy bien, sí, bastantes amigos y bastantes reproducciones tuvieron y nosotros habíamos partido de la base, o sobre la base de llevar esto a nuestros pastores, principalmente del interior, pero como los medios sociales hoy trascienden fronteras, esto ha ido a mucha otra gente a quienes también respetuosamente saludamos, Pastora Marcia. Qué lindo, muchísimas gracias y que el Señor siga añadiendo grandes bendiciones. Y hablando en grandes bendiciones, nosotros estuvimos charlando un poco en el primer capítulo, el versículo 16 y el 17, que fue la emisión de la edición pasada de la parte 3. Ahora la parte 4, donde nosotros vamos a estar desarrollando, vamos a estar leyendo, dando una otra introducción, porque es muy amplio hablar sobre evangelización, ¿verdad? Entonces leemos Romanos capítulo 1, versículo 16 y el 17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué interesante, vos explicaste que las personas que nos están acompañando pueden seguir viendo el anterior, la parte 3, que el pastor nos explicaba todo el contexto sobre la evangelización. Pero una cosa siempre nos queda en una pregunta, pastor. Vimos ahí que muchas veces la gente tiende a tener la evangelización como opción. Y la verdad que veo que Pablo menciona que era deudor, que para él era un anhelo y no avergonzaba de predicar el evangelio. Entonces, para nosotros, ¿cómo queda este contexto? ¿Opción o obligación? Obligación. Y tenemos que partir de una base. Pablo aquí, neta y exclusivamente en Romanos, parte de la base de que Él es deudor y que ese todos nosotros hemos adquirido al abrazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros miramos lo que dijimos la otra vez de citarle a Walter Casper, Jesús el Cristo, que cuando se institucionaliza o se profesionaliza, es decir, de la gente que cree que predicar, anunciar, testificar, proclamar, hacer el querigma, que solamente para la clase clerical o en el mundo evangélico solo para los ministros. Y eso lejos está de la verdad, porque para Pablo y según sus escritos y el Señor Jesucristo, toda la iglesia es el cuerpo místico de Jesús, de todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, han experimentado el nuevo nacimiento y pertenecen a ese cuerpo de Jesús. Es místico porque no podemos nosotros señalar quién es quién y quién no es, ¿verdad? Pero todos, como en el modelo de Efesios 4:11 que citamos,
y que esto hagan la obra del Señor o a la obra del ministerio, apunta a un organismo. Ese organismo es toda la iglesia. La evangelización, antes que una obligación u omisión, debe ser algo muy placentero, porque no hay cosa más agradable en este mundo que predicar el evangelio. Ahora, dijimos que mucha gente confunde medio con fin. Por ejemplo, hay iglesias que todo un dineral se invierte por el templo. Bueno, por muchas cosas se puede invertir, pero el ser humano es el principal centro de atención a donde se va la misión del evangelismo. Pero predicar, pastora Marcia, es un medio nomás también, porque algunos se lavan la mano y justifican con Ezequiel: ya le anuncié, estoy libre de la sangre de ellos. O sea, mi compromiso ya se acabó. Eso no es evangelizar. Y al contrario, ese es un medio solamente, porque nadie que va de pesca y viene una persona y el pescado, no, la alegría está en ir a pescar. Nadie que siembra te dice, ¿y el fruto? No, nosotros sembramos nomás con alegría. No, la alegría está en recoger el fruto. Y eso, el Evangelio tiene esa virtud de que ha transformado la vida de mucha gente. Jesús en el camino informó, formó y transformó a sus discípulos. Lo interesante e importante sería de que la transformación se dé desde el Evangelio, como dice acá, por fe y para fe. Y es un tema muy interesante, porque el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos de la pregunta, ¿qué es la justicia de Dios? Muy bien. La justicia de Dios, pastora Marcia, si Dios nos lo permite, lo estaremos mirando en el capítulo 3, el versículo 21 al 26. Pablo trata exclusivamente de esa justicia, el dicayo o el dikaiosune, como está escrito acá. La justicia de Dios trasciende a la justicia humana. La justicia humana se limita a los hechos, a la vericidad de lo verídico de un hecho y a la intencionalidad de algo para juzgar. En cambio, en la justicia de Dios se va a mirar que hay un juez y que hay un abogado, que hay un fiscal acusador que es el diablo. Pero en esa justicia, aquel que se acerca por fe, vamos a encontrar que es absuelto, que no solamente es perdonado sus pecados, sino que el mismo juez lo adopta y lo toma como su hijo. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios mismo, el que lo juzga, Dios mismo, el que lo perdona, ¿verdad? Entonces la justicia de Dios va a llevarnos un tiempo, probablemente un programa, pastora Marcia, para responder, pero en una respuesta simple, sencilla y corta es eso, que la justicia de Dios es imputada al pecador cuando por fe se acerca. Es la gracia previsional, es la gracia de Dios. Está abierta a todos, sin excepción alguna. La gracia de Dios, el perdón de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No a un grupo selecto, no a una casta, no a una gente especial, a una raza, sino que a todos los hombres. Muy bien, qué buena explicación. Y seguimos así, dice el versículo, se revela por fe y para fe. Bueno, ¿qué es la fe? Muy bien. Nosotros habíamos citado a Dietrich Bonhoeffer que dice, solo obedece el que tiene fe y solo tiene fe el que obedece. Soren Kierkegaard había dicho que lo difícil de la fe es la obediencia. Aquí tenemos que verle al justificado. El justo, todavía no entramos en eso, pero un adelanto para eso, es aquel a quien Jesucristo le ha llegado en su vida. Ese es el justificado, el justo. Y tenemos que
remontarnos un poquitito a entender eso. Para Pablo, ¿quién? Pablo usa una palabra clave por decir lo que es en Cristo. En griego sería en Christo. Dice, ahora pues, el 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses, ese es el 4.13 de Efesios, de Filipenses, ¿verdad? Y el otro 1.28 de Colosenses, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Sin olvidarnos lo que en el 8.10 dice Pablo con el sí condicional. Si Cristo está en vosotros. Entonces, para Pablo implica mucho la fe de que estemos en Cristo. No hay término medio. Una persona puede estar en Cristo o fuera de Cristo. Fuera de eso no hay lugar en el cual habitar. Entonces, ¿en qué consiste la salvación por fe? Muy bien. Fe tenemos que entender más allá de lo que dice Hebreos 11.1, que fe es don de Dios para vivir la vida cristiana. La fe la salvación por fe es un fundamento que casi todo el cristianismo, sin importar el cartel denominacional, todos estamos de acuerdo. Porque la ley decía, recordará Pastora Marcia en una introducción general que hicimos, haz esto y vivirás. En cambio el Evangelio dice, vive y haz esto. Entonces, en una ocasión, en la carta de Pablo en Efesios 2.8 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque esto es don de Dios, regalo de Dios. La salvación es un regalo que se nos imputa la justicia de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos, para que nosotros por fe alcancemos. Ahora, cualquier cosa que nosotros vengamos a añadir a eso, ahí tenemos problemas porque caímos de la gracia. Si yo digo que de repente yo tengo que hacer tal cosa para salvarme, entiéndase en la puridad del término de la sotería en griego, salvación. Ya estamos diciendo que la obra de Jesús en la cruz y su resurrección no fueron suficientes, pero eso va a despertar a muchas preguntas. Y el que anda de cualquier manera, el que anda una vida dice yo tengo fe y bueno, eso merecería otro tipo de respuesta, Pastora Marcia. Y en esto te iba a preguntar, porque ¿qué sucede con alguien que dice tener fe y en sus acciones no la demuestra? Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando no hace? El que es inactivo, el que es pasivo, aquella persona. Y indudablemente que Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Si no hay frutos, porque los dones, nosotros somos pentecostales, Pastora Marcia, los dones se pueden imitar en la iglesia pentecostal. Si alguien puede imitarte a hablar en lengua, te escucha mucho tiempo y de repente... Se repite como un loro. Sí, va a decirte Urray, Lama, la Sabalay también, ¿verdad? Todas esas cosas. Paus Babalú. Babalú. Y bueno, se puede imitar. Los profetas pueden ser imitados. Los pseudos apóstoles modernos, todo ello puede imitar. El Espíritu me habló, Dios me habló y va diciendo cosas, ¿verdad? Pero los frutos no. Citemos solo 3 en la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El amor no se puede fingir, porque en la pareja enseguida se va a notar si hay o no lo hay. La paz, vos vivir con una persona violenta, una persona que no tiene paz iracunda, no va a fingir todo el tiempo la paz, ante el menor estímulo va a saltar. Y el gozo, no es todo el día cantar gloria a Dios, alabaré, todas esas cosas, pero con la persona amorosa, con gozo y con paz pacífica, da gusto vivir. Lo opuesto sería la obra de la carne, ¿verdad?
¿Y qué pasa que alguien te diga que yo tengo fe, pero de repente en la iglesia, paz, paz, Juan Dulce, paz, pero llegaba en casa a grito de guerra, ¿verdad? Entonces, un ángel en el templo y un demonio en casa, ¿verdad? O en circunstancias también. O en circunstancias de la vida, los estímulos con los hijos, Sí. con la familia, con el vecino, con el pariente. Lo que nosotros dijimos, Pastora Marcia, uno puede imitar lo que otro hace, puede transmitir lo que uno sabe, pero lo que uno es, reproduce. Sí. Y ese ser es lo que la Biblia quiere llegar, porque la fe debe reproducir en nosotros la vida en Cristo, porque a eso apunta eso. Entonces, cuando alguien te dice, no sé, yo soy santo porque la autobasileia, bueno, no existe, nadie pues, es autoconvocado para el reino, tiene que ser por el llamado de Dios. Dios llama a todos los hombres por el Evangelio al arrepentimiento. Si es genuino y experimenta esa gracia a la salvación, indudablemente esa persona va a tener frutos. Pero si no hay esos frutos y escasea y solo encontramos higos silvestres y vamos a buscar nosotros una fruta, como no sé si recordarán en Jueces, cuando iban a elegir un rey. Y vinieron al olivo y dicen, no, yo tengo que dar mi aceite, no puedo. Vinieron al cedro, no, yo tengo que dar mi madera. Y vinieron a la vid y dijo, no, yo tengo que dar mi vino. Nadie tenía para dar como rey. Pero entonces viene una planta, aquella misma planta. ¿Se acuerda cuando Moisés se fue y vio una zarza que ardía? Acá en Paraguay esa zarza se llama en guaraní yuquerí. Y él dice en su discurso, yo dice, reinaré sobre ustedes, vendrán los pueblos a mis sombras y los alimentaré con mis frutos. Y una zarza no tiene fruta, no tiene sombra, es un pequeño arbusto. Parecía escucharle la promesa de los políticos, ¿verdad? Pero como nuestro campo no es eso todavía, a nosotros nos implica la persona que no responde o no corresponde a su fe. Entonces de dudar, porque lo que tú eres grita tan alto que no puedo oír lo que tú dices, expresa un adagio antiguo que sigue siendo tan vigente. No quiero decir, pero había una marca que decía siempre tan campante. Qué bien, pastor. Dentro de este versículo que nosotros leímos del capítulo 1, versículo 16, hay una pregunta. ¿En qué sentido el Evangelio es el poder de Dios? Muy bien, pastora. Dijimos ya que el Evangelio, Jesucristo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El Evangelio tiene el poder transformador. Yo recuerdo, pastora Marcia, que vos citaste a San Agustín la otra vez. Y trajimos aquí para mostrarle para nuestros pastores que lean. Sí. Este es San Agustín de Hipona, Confesiones. Y también les traje, porque existe este libro de la ley. Este es el sociólogo que vino en Chile. En este libro él hace un estudio muy importante por qué la gente masivamente acude a las iglesias pentecostales. Como Norberto Zaraco dice que de cada 10 argentinos evangélicos, 9 son pentecostales. Este libro muy hermoso, muy lindo, católico ciertamente, Jesús el Ungido. Las traducciones y el estudio que hace de Juan 1 y eso es muy hermoso. Y también este es la síntesis, porque hay un libro más grande que esto es de las parábolas de Jesús de Joaquín Jeremías, que trata de explicarnos un poquitito que las parábolas se hablaron en arameo, pero se tradujeron al griego, y que en el arameo tiene una sonoridad muy importante. Entonces tu pregunta va, pastora, acá, ¿por qué Pablo dice lo que expresa acá en este versículo? Del versículo 16, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste ese poder? Primeramente, usted sabe que la gente inteligente, la gente poderosa y la gente que tiene mucha capacidad intelectual, generalmente los políticos los recogen, hacen con ellos el famoso proselitismo, lo llevan en su corriente partidaria. Y Pablo está pensando aquí en dos poderes, pastora. Uno es el águila romana, el poder de la espada. Si nosotros estudiamos la historia de las guerras púnicas de Julio César,
Las guerras que tuvieron los romanos fueron tremendos para derrocarlo al imperio griego y tomar el poder. En el 63 a.C. ellos ya entraron en Israel y eran poderosos. Y el poder de la espada, usted sabe que luchar contra el Estado no es nada fácil. El poder está concentrado en ellos. Y por otro lado, se dice que Roma conquistó al mundo, pero todos sus maestros eran griegos. La sabiduría es un poder tremendo. Entonces la sofía griega es un poder. Y ambos poderes balancean la historia del mundo. Como dice un escritor, la historia es una ciega en donde los hombres lo llevan hacia donde quiere. Y así es la historia de la humanidad. Pero ante esos dos poderes, Pablo contrapone un poder supra, un suprapoder, un poder más que la sabiduría griega y más que el poder de la espada. Porque a los cristianos de la era primitiva del siglo I y después hasta el siglo III que continuó, la espada de Roma no pudo hacer callar a la gente. Tertuliano llegó a decir que cuanto más sangre derraman, que esa sangre es como si fuera un agua de riego para la semilla del Evangelio, que mataba uno y se reproducía 10, 20 por el testimonio de aquella gente que está dispuesto a dar su vida por aquel en quien depositaron su fe y creyeron que había muerto por sus pecados y había resucitado de entre los muertos. Por eso Pablo va a escribir a los Corintios y dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos poder, porque le gusta, el judío está muy inmerso al Antiguo Testamento, pero para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces cuando Pablo analiza, acordémonos que Pablo era ciudadano romano, hablaba el griego porque escribe en griego, era un rabino por la llamémosle la liturgia judía, hablaba el hebreo y también hablaba el arameo, indudablemente conocía latín también, pero cuando observa todos estos poderes y lo contempla al Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque en los otros no está el poder de Dios, porque tendrá el Estado la espada para punir a aquellos que han delinquido en este mundo, pero no tiene la capacidad, sin despreciar a la ciencia sociológica, a la psicología, a las terapias, a los terapeutas, a los motivadores que sí abogamos, son muy buenos, inclusive nosotros como cristianos cuando de repente hay un caso exclusivo, vamos a llevar a un enfermo, a un psiquiatra, a un psicólogo, no es eso lo que decimos, pero no tiene lo que Pablo tiene, que puede decirle al pecador que ahora no vales nadie, eres como un polvo tirado en la tierra, que estás comiendo como la serpiente arrastrándote, pero Cristo te puede dar la luz, te puede dar la vida, el Evangelio para transformarte totalmente. Y ese es el poder redentor, salvador, transformador de Cristo. Por eso que esa pregunta es muy importante, porque Pablo entiende que ese poder es un poder constructivo, es un poder creativo, es un poder dinámico, porque el tierra y cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto del COVID va pasando. ¿Cuántas cosas escuchamos al comienzo? ¿Cuánto miedo insertaron en la humanidad? ¿Cuántas cosas dijeron? Pero va pasando y el Evangelio sigue viviendo. Nos cerraron los templos, pero la iglesia no paró por eso, porque tiene el poder del Evangelio. Amén. Qué lindo. ¿Y qué puede anteponer al Evangelio, pastor? ¿Qué puede anteponer al Evangelio? ¿Por qué este poder se antepone, verdad? Y este poder se antepone por una cuestión muy simple. La pregunta más bien, tratando de parafrasearte, pastora Marcia, ¿por qué siendo tan hermoso y tan expresivo, tan creativo, tan dinámico, tan nueva cada día el Evangelio, la misericordia de Dios, como dice Lamentaciones 3:22, ¿verdad? Todas esas virtudes que tiene, ¿por qué el hombre se antepone? ¿Por qué el hombre no lo recibe? ¿Por qué hay tanta resistencia en el hombre a abrirse? Porque vivimos una era de lo que muchos llaman la posverdad. Vivimos una época en donde todo es relativo, el existencialismo atroz. Vivimos un momento muy difícil donde todo cae, donde hay un egoísmo tremendo,
donde la invasión digital ha abarcado a la humanidad. Parece que todo apunta contra natura del hombre, pero es por la presencia del pecado, Pastora Marcia. El pecado es lo que separa al hombre de Dios, o mejor expresado, a Dios del hombre. El pecado, la presencia del pecado. Por eso entonces que el versículo 18 que vamos a empezar a desarrollar ahora, parece que Pablo expresa Sí. el pecado universal, ¿verdad? Y vamos a leer un poco, porque desde el capítulo 1, el versículo 18, hasta el capítulo 3 y el versículo 20, vamos a ver un poco sobre el pecado universal. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí. Pastor, este pasaje, ¿cómo se puede hilar con lo de Génesis? Muy bien. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dijimos que en el Evangelio se revelaba la justicia de Dios. Lo que los textos que está citando Pastora Marcia va del 1.18 al 3.20, que Pablo va a abrir el paraguas. Bajo esta sombra del pecado están todos los hombres, judíos y paganos, judíos o gentiles, como acostumbramos en el mundo evangélico. ¿Cómo hilar con el Génesis? El hombre fue creado con capacidad de dominar lo demoníaco. El hombre fue creado con la capacidad creativa. De lo que estudian a los masoretas galilaicos y a los masoretas babilónicos. El famoso Bereshit Elohim Bara, o Bereshit Elohim Baró. El hombre fue, el 1.6 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Y termina diciendo sobre todo animal que se arrastra. Porque ese texto va a llevar al capítulo 3 de ese capítulo 1. En donde en el capítulo 3 vamos a encontrar lo que San Agustín diría el pecado original. Más difícil contestar es dónde se origina el mal. Pero como acá estamos ante el paraguas del pecado, hablemos de lo que en los seminarios le llaman la hamartiología, hamartía, que es un sustantivo femenino en la primera declinación, primera sección, nominativo singular. Alfa pura porque él le precede la iota, ¿verdad? Hamartía, errar el blanco, errar el camino, estar confundido. Y en ese texto, pastora, encontramos el ofrecimiento de la serpiente a la mujer. Indudablemente que tenemos que entender que ese texto se escribió muy posterior al Éxodo, probablemente en el exilio de los judíos. Entonces, en ese contexto hay que mirar toda la mitología adyacente a ese texto. Pero miremos algunos elementos muy importantes. El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, comió el fruto prohibido, y la mujer, ¿verdad? El hombre tuvo crisis existencial, crisis en su vida. Dios dijo que vino a buscarle y no le encontró. Se entiende que Dios es omnipresente, pero se escribe en la Biblia a las limitaciones mentales que nosotros tenemos para entenderlo. Y el hombre, Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Que es la gran pregunta de los siglos para todos aquellos que nos escuchan, o a ese amigo que nos está escuchando en este momento. ¿Dónde estás? Adán dice, me escondí porque tuve miedo. Pero después Dios le dice, ¿por qué tuviste miedo? Y dice, la mujer que me diste. Hay entonces un quiebre existencial en su vida, un quiebre social. El prójimo, hay problema con el prójimo. Y después dice la mujer, la serpiente que me diste. Entonces el hombre tiene problema, una crisis existencial, tiene una crisis social y tiene una crisis también con el prójimo. Y también espino y cardos aparecieron en la tierra. Entonces aparece 4 crisis. Aparece la crisis de uno mismo, el hombre va a morir ahora, que es lo que no quiere. Como dice el dicho,
El hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, en ese entendido, Pastora Marcia, aparece la presencia del pecado que ocasiona este quiebre. Ocasiona el quiebre existencial, el quiebre social, el quiebre familiar y el quiebre ecológico. Entonces, este pecado, Pablo ahora va a abrir el paraguas y nos va a hablar ampliamente sobre eso. No nos olvidemos, si me permite un poquitito, Pastora Marcia, sé que estoy alargando un poco la respuesta. Se repite en el Génesis el cuadro del capítulo 3. En el 4, con Caín. Caín dice que se rebeló porque Adán y Eva se rebelaron contra Dios, contra la palabra de Dios. Ellos pecaron, ellos fueron castigados y también hubo gracia. Ellos no cumplieron la palabra, comieron y pecaron y ellos fueron expulsados del jardín. Pero se les proveyó ropa para cubrir su desnudez que habían descubierto. Con Caín también. Con todo dice, el pecado estará a la puerta, o sea, la voluntad de él. Él se rebela, él mata a su hermano Abel. Pero también él recibe el castigo, un errante sobre la tierra. Y una señal misteriosa en su frente para indicarnos de que él sería errante y nadie le mataría, la gracia de Dios. Ocurre otra en el capítulo 6 con Noé. Los hombres se rebelaron contra la prédica de Noé. Entonces vino el diluvio y murieron todos. Pero Dios proveyó el arca, el castigo, rebelión, pecado, castigo porque murieron, pero el arca le da la gracia. Ahora en el 11 aparece la torre de Babel. Y allí los hombres querían llegar al cielo, entonces Dios ve que ellos se rebelaron, cambiaron algunas cosas, hubo entonces el pecado, Dios viene y lo confunde en su lengua. Por eso que ustedes hablan portugués, por eso, o que você fala, ahora oye, poner la guaraní, El guaraní peor se que decía, muy difícil. Te voy a decir Juan 3:16 en guaraní, por lo menos para escuchar. Pese y te veo ahí juñan de yara y por un bojo jamás te irá petente. Hoy me voy a volver a su pea ni ve mamá no jamás mañiga tu reco jamás te coella por arriba. Entonces ahí aparece, ¿verdad? Todos los idiomas, pero no hay gracia. No hay gracia para Génesis 11. Los comienzos son hasta el capítulo del 12 al 50 los patriarcas. Toma mucho espacio al final José, que va a hilar la historia con el Éxodo. Entonces, cuando en la Reina Valera en el 12:3 miramos el llamamiento de Abraham, Dios le dice por 5 veces la palabra bendición, bendición, eulogia en griego. ¿Por qué? Porque en el Génesis solo vimos frutos y señales de la maldición. 5 veces, Pastora Marcia. En el capítulo 3, versículo 14 al 17 aparece 2 veces la palabra maldición. En el capítulo 4, versículo 11, la tercera vez la palabra maldición. En el capítulo 5, versículo 29, la cuarta palabra maldición. Y el último, en el capítulo 9, versículo 25, maldición. 5 veces en el Génesis 1 al 11 está inmerso la maldición. Pero ahora Abraham es llamado por Dios y en tu simiente será bendito, bendito todos los que te maldijeren, bendito tu nombre. Yo haré de ti una nación grande, bendeciré tu nombre. Entonces Abraham es la respuesta de gracia de Dios para bendecir a un pueblo confundido en su lengua que ha caído bajo el signo de la maldición. Y ese es el comienzo de lo que me preguntaste, pastora, si una persona puede predicar o debe predicar por obligación o debe hacer por qué otra motivación. La motivación la deuda del Evangelio. La motivación es el gozo, la paz, la alegría de llevar este mensaje que es mucho más potente que cualquier otro mensaje que esté en este mundo, porque en él, en este mensaje, en este querigma, está la palabra de Dios, está el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo. Alguien que predica el Evangelio está hablando de Jesús el Cristo. Alguien que habla de Jesús Cristo está hablando del Evangelio. Una respuesta un poco larga, pastora, pero, sí, pero valió la pena. Importante, interesante, pero vos mencionaste algo que me surgió una pregunta. Ahí se puede cortar lo que la gente puede decir sobre maldición hereditaria, ¿verdad? Sí, mucha gente hace lo que comúnmente se llama la guerra espiritual.
Y han nacido, son corrientes teológicas en donde empiezan a hablar de la territorialidad de los dioses y todas esas cosas. Lo que tenemos que mirar, Pastora Marcia, es que mucha gente va a pedir perdón por los pecados de Cristóbal Colón y esas cosas. O de mis ancestros, de mi abuelo. Yo no sé qué hacía mi abuelo, pero tuvo muchos hijos. ¿Qué culpa tengo yo? O como dice ese programa del pastor Valcrey, ¿qué culpa tiene Famagul? Entonces, entiéndase que sustentan los que trabajan esta área, sustentan en Éxodo 20. Pero hay un texto en Ezequiel donde dice que los hijos no llevarán, llamémosle en términos modernos, las caries de los padres, la dentera de los padres. Y Jesús fue muy claro en el capítulo 9 de Juan, cuando le preguntaron, ¿quién pecó, este o su padre, para que estuviera así aquel ciego de nacimiento? Y la respuesta de Jesús es contundente. Jesús dijo, ni este ni su padre, sino para que el poder de Dios opere en él el Evangelio. Y en exégesis siempre pesa más la palabra de Jesús que cualquier otro. Porque él dice, habéis leído esto, ojo por ojo, diente por diente. Habéis oído, o sea, la tradición. Pero después dice, habéis leído la Torá, la Tanakh, como se dice. La Torá, el Naví, el Ketuvim y todas esas cosas. Entonces está allí el Naví, la Torá, el Naví, el Ketuvim, ¿verdad? Entonces allí está la ley. Pero ahí está la tradición, oísteis que fue dicho. Pero Jesús dice, mas yo os digo. Jesús es superior a eso, porque Él es Dios para la concepción nuestra de la deducción inductiva, de la deducción de ciencia bíblica, es lo que la Biblia nos da el parámetro. Entendemos a Jesús el Cristo como el Dios encarnado. Por eso que cuando Él habla y dice, no es así, no es correcta esa apreciación. Y nosotros somos seguidores de Jesús, estamos dispuestos a seguirle hasta la última consecuencia. Y si Él lo ha dicho, como dicen aquí en Paraguay, si fulano lo dijo, ya está dicho. Entonces Jesús lo ha dicho, Pastora Marcia, la maldición generacional. Muy bien, pastor. Bueno, dentro del versículo 18 que estamos desarrollando del capítulo 1 de la carta a los Romanos, dice también algo muy interesante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿verdad? Y la pregunta ahora es concernente a la ira. ¿Qué se entiende por la ira de Dios? Y la ira de Dios se entendía, ¿verdad?, desde el punto de vista del judío, el gran día de Yahvé, ¿verdad?, que Dios tomaría cuenta de los gentiles, ¿verdad? Y aquí entendemos, ¿verdad?, como la imputación o la sentencia definitiva sobre el pecado. Que la ira de Dios, dice aquí, se revela o se muestra desde el cielo. Entonces, ahí va a revelarse. Ahora la pregunta sobre qué, Pastora Marcia. Sí. ¿Por qué viene, verdad, de mano la impiedad e injusticia? Sí, porque dice que se revela contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo va a detener la verdad de Dios con injusticia? Aquí es donde, si Dios lo permite alguna vez, o podemos tocar en algo, aquí es donde tiene sustento la teología de la liberación, como dice en portugués, teología da libertación. Sí. Ahora, impiedad, ¿qué es? ¿Y qué es injusticia? Impiedad es toda acción del hombre contra Dios. Injusticia es que todo lo que hacemos con el prójimo, todo aquello que esté mal, que esté obrando el dolo, la intencionalidad. Entonces injusticia siempre hace al hombre, impiedad hace. Por eso que la injusticia y la impiedad es la cruz satánica. Impiedad contra Dios e injusticia con el prójimo. Uno es vertical, otro horizontal. ¿Por qué están distorsionados? Por la presencia del pecado. Recordemos que el 1.18 comienza la culpabilidad del hombre, dice la Reina Valera, o la universalidad del pecado,
o el hombre bajo el signo del pecado, el hombre bajo la sombra del pecado. Entonces, ¿por qué razón? Porque están distorsionados. El hombre no es pleno, el hombre no es completo con la presencia del pecado en su vida. Lo limita y lo lleva a la impiedad y a la injusticia. Y esa separación de Dios hace que también Dios desde el cielo va a revelar contra toda impiedad y contra toda injusticia, llamémosle así, la justicia de Dios que se revela, o el castigo de Dios, como dirían algunos, la ira de Dios. Muy bien. Sí. Y la pregunta que la gente suele hacer muy famosa, ¿qué es el pecado? El pecado es un ejercicio de la libertad del hombre, que el hombre decide no seguirle a Dios. El hombre decide apartarse de Dios. El hombre toma su camino. Por eso que en Proverbios recordarás que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Impiedad tiene que ver con el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. A la gente le gusta mucho alguna de esas partes del versículo. Adorar al Señor con toda tu alma, la espiritualidad. Los cultos pentecostales llaman mucho la atención por la participación, por el jolgorio, por reproducir la fiesta, todas esas cosas. Amar al Señor con toda tu fuerza, porque realmente el comienzo del mover pentecostal siempre se dio con gente de escasos recursos, con los pobres. Y amarás al Señor con todo tu corazón. Allí hay mucha gente que llora, otros que se echan por el suelo. La parte emotiva está muy expresa. Ahora, en el otro sí tenemos mucho que aprender, y por eso un programa como este, con toda tu mente, la razón. Por eso hay libros que no muerden. Yo te puedo asegurar, Pastora Marcia, que no muerden. Sí. Que uno lo puede abrir, como dice Charles Spurgeon. La Biblia cerrada es como cualquier otro libro, pero una vez abierta será como un león herido que no necesitará que nadie lo defienda, sino que tiene el poder para defenderse por sí solo. Entonces la Biblia hay que predicarla, hay que transmitirla, hay que anunciarla, hay que decirla, porque no vendrá vacía esa Biblia, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Hay un tema muy interesante que no sé si podemos llegar a desarrollar hoy todo dentro de este horario que estamos previsto, pero el pecado puede llevarnos a la teología de la liberación. Tremenda pregunta, pastora. Esa. Sí. Podemos desarrollar mucho, ¿verdad? Sí, no sé si vamos a poder en esta parte. No creo que terminemos en esta parte, pero podemos hacer, porque nos queda un 5, 10, 15 minutos según aquí nuestro operador técnico. Podemos mirar algunas cosas, Pastora Marcia. Para dar una introducción, sí, para que la gente pueda seguir viendo en el próximo capítulo. Sí, porque la verdad es la encarnación de Jesús en uno mismo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la teología de la liberación tiene su base en la Biblia, indudablemente, por eso es teología. Tiene muchos representantes latinos, es una teología que nació en nuestra América. No nos olvidemos a los hermanos de Colombia, que después del Bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán, cuando se destruyó la ciudad, la capital de Colombia, Pastora Marcia, Bogotá, cuando le mataron a un alcalde que era intendente aquí en Asunción, en Paraguay, se había candidatado para presidente, y antes de asumir la presidencia le mataron a un buen hombre. Y los campesinos vinieron y atacaron Bogotá y lo destruyeron. Pues hoy pueden googlear, como dicen los muchachos, y ya pueden mirar eso y encontrar. Pero hay un sacerdote católico inspirado en el Che Guevara que estudió en Francia, que se llamó Camilo Torre. Él armó un ejército y lo llamó el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, de donde se desprende la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana. Y acá, en Paraguay, no hace mucho, Pastora Marcia, apareció también el grupo guerrillero. Y se inspiran en ex seminaristas
que justamente nuestra iglesia, mayoritariamente por un acuerdo que se había tenido entre los pastores del San Pablo y los pastores del Paraná, para que la Asamblea de Dios Paraguaya vaya al norte y ellos vayan al sur. Lastimosamente ellos no se fueron al sur y se fueron por las fronteras, pero nosotros cumplimos y fuimos por el norte. Y en el norte es donde están este grupo que quiere reivindicar. Por eso muchos de nuestros pastores tienen contacto con ellos, Pastora Marcia. Nosotros tenemos iglesia en Tacuatí, Curuzú de Hierro, Yaguareteforre, Azoteí, Jugañandú. Tenemos iglesia en Puenteciño, donde la intendente es un miembro de nuestra iglesia, San Carlos del APA, Orqueta, Azoteí, en fin, varios lugares donde está la presencia de este grupo, en donde están inmersos nuestros pastores, y es bueno que nuestros pastores conozcan, porque esto ellos no van a venir tal vez en el vehículo que tal vez vos y yo dialoguemos, pero sí está inmerso a través de la Biblia, a través de la enseñanza, a través de la ideologización que hacen ellos, como se puede hablar que mucha gente está muy de acuerdo con la LGTBI, por citarte, en las megaciudades y casi toda Latinoamérica ya. Lo que pasó en la Argentina, ¿verdad? En Uruguay, en Brasil también se homologó la ley, ¿verdad? En fin, acá todavía no ha llegado porque hay el famoso lobby. La iglesia ha despertado y hasta ahora, a pesar que luchamos, es una lucha de David contra Goliat. A veces parece que vamos a comenzar el partido perdiendo 10-0, pero ahí está la iglesia de Cristo contra esa ideología. Y también la teología de la liberación tiene su fundamento. Y si lo cree, no importa si no lo terminamos, hacemos un balance y lo continuamos la próxima, que sería la quinta sección de Romanos, Pastora Marcia. No sé si tiene alguna pregunta sobre eso, la teología de la liberación. Sí, hay muchas preguntas con Muchas respecto preguntas. a esta. Vamos a hacer la primera entonces. Sí. ¿Cuál es el punto de partida y problema en la teología de la liberación? La teología de la liberación pues, se fundamenta en los escritos de Carlos Marr, El Capital. Ellos toman el libro de Éxodo y el libro de Miqueas y Lucas, son sus textos favoritos. Por ejemplo, parábola del buen samaritano. Dice, un hombre subía y le atacaron. ¿Quién le ataca? El capitalista opresor que está lleno de motochorros, delincuentes. En Latinoamérica tiene muchos nombres los asaltantes. Entonces ellos dicen que es el sistema capitalista. ¿Y quién le ayuda? A alguien que no es un religioso, algo así. Y en eso ellos miran que hay un pueblo oprimido que clama, Israel. Y hay un opresor que es el faraón. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que es como el triángulo que ellos presentan y abajo está el proletariado, el pueblo mayoritario, y que una casta pequeña son los que domina a todo lo que están abajo. Entonces ellos quieren invertir ese triángulo y que la base quede para arriba, en donde se hable la dictadura del proletariado. O sea que el pueblo sea lo que mande sobre esto. Lastimosamente los ejemplos de los países socialistas dejan mucho que desear. La Alemania oriental, miraban ellos sobre el muro de Berlín y miraban la Alemania occidental. Ellos andaban en bicicleta en el otro lado por una muralla que los dividía por sistemas de administración pública, que solamente un muro los dividía, pero los otros andaban en Mercedes-Benz. Entonces, es apenas una opinión. Entonces, Pastora Marcia, tu primera pregunta de dónde parten, cuál es el punto de partida, así como se hace en la tesis, cuál es tu punto de partida. Entonces, el contexto, el ambiente, la realidad que se vive en América Latina, que consiste en el estado de injusticia, de opresión y pobreza. Por eso ellos dicen acá que detienen con injusticia las verdades, los hombres.
Si nosotros leemos aquí que es por causa del pecado que está lejos, pero en la teología de la liberación está mirando a los faraones, a los césares, a los gobernantes, no sé, al zar, al rey, al presidente, al primer ministro, como el opresor en un pueblo capitalista, de un pueblo que vive bajo el signo de la pobreza, de la opresión y la injusticia. De ahí parten ellos, Pastora Marcia. ¿Y qué se propone? Y ellos se proponen, lógicamente, primero, liberar a los oprimidos, porque esa es su idea, establecer la justicia sobre la tierra, la justicia que no haya pobres ni ricos, porque ellos siempre van a hablar de la pelea de ricos y pobres, o tu patrón es tu problema. Supongamos que Valcrey sea tu patrón, te va a decir, ese es tu enemigo, vos trabajás y él gana la plata, y entonces te empieza a llenar con eso. Y entonces dar a la fe cristiana el lugar que le corresponde. Ellos piensan que la fe cristiana debe ser el que rija desde esta posición. Eso es lo que se propone en ellos. Entonces, liberar a los oprimidos, establecer la justicia en la tierra y que el cristianismo tenga su lugar que tenga. Porque hay un escritor que es un filósofo, él dice, la grandeza del cristianismo está en reconocer su pequeñez. Y bueno, esa es la teología de la liberación. Por lo menos para responderte en partes. Y bueno, entonces hay algunos instrumentos que usan para que pueda llegar a teología de la liberación. Y el instrumento para conseguir sus propósitos, ¿verdad? ¿Qué se propone? Liberar a los oprimidos, puedan establecer la injusticia del cristianismo. Y entonces el instrumento que quiere usar es que parte de la realidad de Latinoamérica y la teoría de dependencia. Ellos no quieren que nadie dependa de nadie, que no haya ricos ni pobres. O sea, que vos no dependas de nadie, esa dependencia. Entonces, ellos hacen lo que se llama el análisis social del marxismo. El capitalismo o el liberalismo, por decirlo de otra manera, el liberalismo capitalista tiene como padre político a John Locke con el libro Segundo Tratado de Gobierno Civil. Y tiene a su rector económico a Adam Smith en La riqueza de las naciones, en donde se presenta lo que se llama el teorema de la mano invisible. Entonces ellos están con esos instrumentos, el análisis social marxista, que hay una casta especial que oprime al pueblo y por el cual hay que liberarse de esa opresión. Entonces ese es lo que quedaste con 3 preguntas. Sí, ¿Qué te parece, Pastora Marcia, por cuestión de tiempo, que si tenés más preguntas sobre la teología de la liberación, continuar el próximo programa de esto que venimos hablando de Romanos? Porque realmente es muy interesante e importante que podamos estar desarrollando temas dentro de lo que es también la carta a los romanos. Sí, porque este tema atañe a toda Latinoamérica, Sí. a nuestras iglesias, como le estoy diciendo. Por eso decía Fyodor Dostoyevsky esta palabra, Pastora Marcia, de que Dios existe, existe. Lo que yo no sé es si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Ahí surge la gran pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad en griego, Pastora Marcia, es aletheia, viene del etos. Aletheia tiene el prefijo alfa que le antecede, que significa negación, como decir ateo, apolítico, es negación. Entonces, verdad, porque aquí se detiene la verdad, pero ¿qué verdad? Detiene la verdad con injusticia e impiedad por la presencia del pecado, porque ahí se detiene la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad para nosotros es Jesucristo revelado, porque si nosotros miramos verdad en ese entendido, llamémosle así, en esa puridad del lenguaje griego, verdad sería algo que no tiene ningún sesgo de sombra. Lo que podemos decir con claridad, esto es total. La teología tiene sus límites, porque la teología va a decirnos al comienzo de la clase en un seminario
que no le tenemos a Dios en un laboratorio para estudiarlo. Lo que nosotros estudiamos, eso que dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. O sea, que todo lo que Dios nos reveló, estudiamos. Y una vida es corta para estudiar todo lo que se nos revela en la Sagrada Escritura como fuente inagotable de la verdad divina. Pero si hacemos un círculo, tenemos un pequeño arco muy ínfimo de lo que conocemos de Dios. Porque más queda en el tintero del misterio, porque no lo sabemos todo. Un pentecostal cuando así le habla a Pastora Marcia te dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros. Entonces, la verdad es que le anunciamos a aquel amigo que nos comparte en este momento para decirle que Cristo se interesa por él, que Jesús te ama y que tiene un plan y un propósito para tu vida. No sé si Pastora Marcia puede orar y terminar porque vos sos la que dirige, pero te estoy dando orden ya, Pastora Marcia. No, por favor, compartimos. Y aún más me gusta y me da el placer de poder estar compartiendo la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por este hermoso momento donde pudimos, Señor, desarrollar este tan importante, Señor, conocimiento de tu palabra. Tú eres, Señor, alimento, eres todo para nosotros, Jesús. Y te damos gracias por la vida de tu siervo, Pastor Osvaldo, a quien, Señor, tú estás cada día capacitando para poder estar ayudándonos, Señor, a compreender tus propósitos maravilhosos en nuestras vidas. A estas personas que están asistiendo, que nos están acompañando, pedimos que las ricas bendiciones los acompañe y que pueda añadir su gran poder misericordioso, salvífico en la vida de cada persona que pueda aceptar este evangelio vivo y verdadero. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.